On-Chain Money, On-Chain Money, On-Chain. ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a esta nueva sesión de nuestro podcast Bitcoiner, charlas con Sato. Recuerden que pueden escribir en este post si lo están viendo en LinkedIn, YouTube, X o Twitter e intentaremos sacar las preguntas al aire. Por acá les saluda Sato, soy yo de Money On Chain. Y hoy tenemos a un querido invitado que no necesita presentación. Y ustedes dirán, ¿qué tan famoso es? No, es que no necesita presentación nuestro querido y apreciado Arley Lozano, porque creo que es el único personaje que ha venido dos veces a Money on Chain. Vamos a presentarlo aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bacano. Hola, saludos Andrés, saludos a toda la gente de Money on Chain y a los que están viendo este video. Bueno, desde aquí, desde Colombia, un saludo y un abrazo Andrés y gracias por invitarnos de nuevo, ¿no? Sí, bacano la última vez dijo, yo llevo mucho tiempo por aquí en este mundo de Bitcoin, uff. Y creo que era la primera vez que lo invitaban a un space donde él era protagonista y pues ahora imagínate, eso fue sin cámara, ahora con cámara hemos ido evolucionando. La próxima vez nos estaremos tomando una cerveza en vivo para seguir evolucionando. Mira, como todo un profesional. Y claro, el punto interesante de tenerte aquí hoy es porque voy a mostrar la página web donde pueden entrar aquí abajo. Estamos en elbitcointour.com. Y es que Arley va a montar exactamente eso, creo que agarró el mejor nombre de dominio, seguramente lo tiene hace muchos años. Muchos Antes, años. antes, cuando Arley la otra vez, yo no lo interrumpí, pero la otra vez dijo, oye, llevo años en esto y primera vez que me invitan, me escribió Andrés, un amigo, es tocayo mío, él creo que hace Tatacoa Wallet, me dice, yo cuando estaba en Colombia en el 2016, los únicos videos que veía de Bitcoin que existían eran los de Arley. La gente no sabe eso porque pues mucha gente entró en el 2018 o 2020, etcétera, y no saben que Arley estaba en esto desde hace muchísimos años. Así que si le vamos a echar un ojo al dominio, seguramente veremos que Arley lo tenía quién sabe cuándo. Bueno, cuéntanos un poquito de este nuevo proyecto tuyo, emprendimiento. Bueno, el Bitcoin Tour comenzó con un sueño de mis socios y mi esposa en el 2016. Lo hicimos patrocinados por unos mineros que nos regalaron un par de Bitcoin en ese momento, aproximadamente 7 Bitcoin, y lo hicimos comenzando en la ciudad de Cúcuta, Bogotá y Medellín. En Cúcuta estuvimos en un centro comercial que se llama, oh, se me olvidó el nombre y soy de Cúcuta. Bueno, estuvimos en el evento allá, tuvimos como 70 personas. En Bogotá nos unimos con una empresa que en ese momento se llamaba Prone Home, que era de Google. Aquí fue como 350 personas. Conocimos en ese momento a Daniel Villarroel de Buda.com, bueno, se llamaba SolBTC, también al CEO, Alejandro. Ellos me dijeron, estamos haciendo un exchange para Colombia y bueno, historia patria al Bitcoin. Luego fuimos a Medellín. Para sorpresa, en Medellín solo teníamos 7 invitados. Repartimos los Bitcoin que nos regalaron estos mineros. Todo era gratis. Y bueno, yo de ahí dije, bueno, voy a seguirlo haciendo año a año el Bitcoin Tour. Pero bueno, de ahí conservé este dominio y queríamos hacer algo diferente, ¿no? Ya Andrés nos conoce que nosotros queremos hacer algo diferente. Este evento va a ser un evento muy bacano, muy bacano. Primero que vamos a tener a grandes del ecosistema en Cúcuta, como Jaime Merino, como el doctor Bitcoin BE, que para los que no saben, ellos dos son los que tienen la famosa canción, si baja más, compra más. Tenemos también a Drew Lozano, que se nos acaba de sumar, a Juan Rodríguez, a Cripto Bastardo, a Aníbal, a José Pipo, a Daniel Arraez, que también tiene sus cuentos de la cripta muy buenos, a la gente de Polkadot, a la gente de Crypto Latin Fest. Vamos a tener un taller de minería en vivo. Es la primera vez que los invitamos para que vean los mineros prendidos, para que los vean funcionando. Y en dos de nuestras entradas tenemos el sorteo de dos máquinas de minería, que cada una está evaluada entre 1.800 a 2.500 dólares. Son dos Watchminer que vamos a sortear entre las dos boletas más caras. Vamos a tener también algo diferencial, que era lo que tratábamos de hacer en 2016, era que el evento debe ser para gente que
no sepa Bitcoin para generar adopción. Entonces vamos a tener un espacio para beginners donde la entrada incluye $5 en Bitcoin de Lightning Network. Vamos a tener a Walip, que es uno de nuestros sponsors también, repartiendo los $5 en Lightning Network para todos los que son beginners. Vamos a tener un espacio para los que son conocedores o podemos decir los que saben un poco, pero quieren afinar sus estrategias. Entonces ahí se llama conocedores y vamos a tener el salón de trader, que es específicamente a aquellas personas que son seguidoras de Jaime Merino de Trading Latino. Ellos van a tener prácticamente pues una charla solamente con él y Juan Rodríguez va a estar ahí también en esa sala, donde pues se van a tocar temas más avanzados como OTC, arbitraje, legalidad, cómo montar una empresa y pues algo muy interesante del evento que vamos a hacer con mi esposa, vamos a hacer un partido que se llama Osos versus Toros. Vamos a agarrar a todos los speakers y vamos a agarrar a gente del público y vamos a tener un partido en la cancha que está detrás del Hotel Casino Internacional. Y bueno, es la primera vez que se hace eso para que los que le quieran dar patada a Jaime Merino, a Juan Rodríguez, a todos estos speakers, pues vengan y disfruten y tengan la oportunidad de no solamente aprender qué es Bitcoin, si usted nos está viendo y está en la ciudad de Cúcuta o se puede desplazar, pues lo invitamos, va a ser el 22 y 23 de marzo del 2024, Hotel Casino Internacional, es una de las mejores zonas de Cúcuta, seguras, Cúcuta en estos días ha tenido un revolcón con esta nueva alcaldía, que pues Jaime Merino estuvo personalmente la semana pasada revisando Cúcuta, la seguridad, como para darle un parte de tranquilidad a la gente. Y bueno, los esperamos allá en el Bitcoin Tour. Eso va a ser un super evento. Mira, ahí está la foto del 2016 de toda la gente de Panda en ese momento. Yo podría decir que estás igualito. Iba a decir que no, pero estás igualito. Oye, luego nos dice el truco. El truco es regalar 7 Bitcoin por cada evento. No sé si eso se repetirá este año, no creo. Pero está muy bueno el cuento. Si Arley contara cada vez que regaló Bitcoin, llegaría a 200 porque lo conozco. Oye, la pregunta más interesante, de verdad que está buenísima esta foto del primer evento. Año 2016, seguro. ¿Cuál? Por qué Cúcuta? La gente va a decir, pero, oiga, ¿qué Cúcuta? ¿De dónde? ¿Por qué? Bueno, primero porque yo soy de Cúcuta, mi esposa es de Cúcuta, es nuestra ciudad y lo más importante, Cúcuta está posicionado geográficamente para darle la bienvenida a nuestros hermanos venezolanos, ¿no? ¿Por qué Cúcuta? Porque cuando estuve en el Caracas Blockchain Summit dije, caramba, la gente aquí en Venezuela sí le gusta venir a buscar qué es Bitcoin, no solamente como a ir a charlas de Ponzi o pirámides, sino a educarse, ¿verdad? Entonces, quiero darle una oportunidad a aquella gente que dice, caramba, yo estoy en Venezuela y cómo hago pues para ir a ver a Jaime, para ir a ver a Juan Rodríguez, para ir a ver a todas estas, digamos, superestrellas del Bitcoin que va a estar con nosotros, va a estar un personaje que creó el bot de Lightning Network, Francisco Calderón, Juan Gal, que también es otra superestrella de cripto, tanto que sale una película y un documental de HBO, Mireya Acosta, que ahora forma parte de una startup nueva, vamos a tener a la gente de Investopia, Marcelo Granada, bueno, vamos a tener un montón de gente allá que es una oportunidad binacional, ¿no? No solamente apuntándole. Primero, Cúcuta tiene una característica, hay 20 vuelos diarios a Cúcuta desde Bogotá, hay vuelos desde Medellín, hay vuelos inclusive internacionales desde Panamá que llegan a Cúcuta y es una ciudad muy económica, ¿no? O sea, estamos hablando que en Cúcuta hay hoteles desde 130.000 pesos, y la idea es que compartamos, ¿no? Que compartamos un rato allá en Cúcuta para, se me vuelve Andrés, que compartamos allá en Cúcuta un rato con toda la gente para, para un rato ameno, ¿no? Cuestan 50, 180 y $500 la entrada. Todas las entradas hoy tienen el 25% de descuento hasta el 10 de febrero, así que aprovechen. Las personas beginner van a tener los $5 regalados en Lightning Network. Las dos entradas más caras van a tener la oportunidad de ganarse un minero cada stage de Bitcoin nuevecito, 0 kilómetros, y todos tienen derecho a ver el taller de minería, ¿no? Que es muy interesante, no solamente como en todos los eventos, ver el minero, pero no verlo encendido, ver cómo se conecta, cómo mino, escucharlo, cómo suena, y hacerle todas las preguntas a todos los panelistas, ¿no?
Pues hablando de panelistas rápidamente, porque a veces la gente dice, no, pues esos son muchos nombres, pero si los veo, bueno, cracks, gente que sigo y pues me da FOMO ver todos los speakers. Ah, tengo que darle clic aquí, aplica como speaker. Pues esto es FOMO, señor, este es el verdadero FOMO, ir y como dijo Arley, caerle a patadas, a ver, ¿a quién le voy a caer a patadas? Jugar fútbol. A Frankie, a Frankie, a Frankie, a Frankie, a buena estrella. Pues Franklin, que debe estar por ahí escuchando y va a poner ahí, oiga, no, a mí no me caigan a patadas, que yo voy a estar jugando con Arley lateral derecho. Eso va a estar bueno ese equipo para ver quién gana. Mira, este pana, Raúl, no, pues Mauricio, ¿cómo no iba a estar? Oye, qué fomo me da. Francisco Calderón es gran pana mío. De Argentina, ¿no? O sea, desde Argentina, Juan Gal también, o sea, Juan Gales, creo que Juan Gal está antes de nosotros, ¿no? Andrés Juan Gal está ¡Uf! uy, 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 ahí hay pura, lo que yo le digo a las personas, por ejemplo, los que nos están viendo y son bitcoiners o están en cualquier mundo de Ethereum o todo, esto es un evento para todos, no un evento solamente para maximalistas, sino un evento para todos. Pues la sabiduría que habrá en esto, tener a esta gente, preguntarle, poder tener acceso a toda la información, gente que compró Bitcoin en centavos de dólares y bueno, y todavía sigue aquí con nosotros, mire, vamos a tener hasta la Rana Estilosa, un TikToker que es especialista en minería y bueno, va a estar allá enseñando su cara, ¿no? Entonces, que lo quiere conocer, pues vaya a verlo y bueno, nos vemos en Cúcuta, yo creo que es una invitación para todos, es un evento diferente, va a ser un evento diferente. Vamos a cerrar como siempre con una buena fiesta donde vamos a tener todos los speakers. Ya hoy ya cerramos dos grandes patrocinadores. Estoy esperando ahorita firmar los contratos para subirlos. Por ahora, pues estamos apoyados por casi todas las startups amigas como Eventu, Bacano Studio, la gente de Cobro, la gente de Colors, tenemos a la gente de activos digitales, tenemos a la parte legal, a la gente de Legal Tech apoyándonos con todo lo legal, con todo lo que se hace. Y la forma de comprar es muy fácil. Aceptamos todas las cripto, aceptamos Binance Pay, aceptamos Nequi en Colombia, todos los medios de pago colombianos. Entonces no se puede quedar por fuera, no hay excusa. Y el 25% aprovechen, ¿no? Pues la entrada, este evento lo voy a yo realizar en noviembre solamente para el público de Jaime aquí en Bogotá, pero ya era una entrada de $1,000, $2,000, porque pues estamos hablando de traders, de grandes traders y gente que produce dinero leyendo todo este análisis técnico que hay en Bitcoin. Entonces, pero lo cambié porque pues la gente me decía, no, caramba, ¿quién tiene ese montón de plata? Y pensando también en el público nuevo. Lo que queremos es que venga bastante gente nueva, que la gente deje de estar yendo a Ponzi, que deje de estar yendo a las famosas charlas de sé tu propio jefe y venga un rato a divertirse y a aprender de Bitcoin aquí en el Bitcoin Tour. Vamos a tener stands de exposición, vamos a regalar mercancía de camisas, vamos a vender mercancía de Bitcoin, vamos a tener un OTC en vivo en directo que por primera vez en ningún evento, y lo puedo decir, vamos a tener un lado donde usted manda los pesos y le dan los Bitcoin, donde tiene los Bitcoin, le dan los pesos, patrocinado por activos digitales, y bueno, muchas cosas más que nunca han estado en un evento, ¿no? Prácticamente es el resumen de todos los eventos que yo he ido, lo que le ha faltado, el Internet, vamos a estar al día con el Internet, vamos a hacer lo posible porque siempre que hay un evento, ahorita está un evento en Las Vegas en CES, el Consumer Electronic Show, que es uno de los más grandes, y créame que el internet era súper malo, nadie podía hacer ni siquiera mandar un WhatsApp dentro del evento porque siempre el internet se colapsa. Entonces de eso nos vamos a hacer cargo con varios patrocinadores, vamos a tener el apoyo de la alcaldía y la gobernación si Dios quiere, la policía, todas las personas, vamos a tener esto. Lo realmente bueno de Cúcuta es que ustedes del aeropuerto al evento se dejan 5 minutos. Del aeropuerto internacional que está del lado venezolano, que se llama San Antonio del Táchira, que ya tiene 3 vuelos diarios a Caracas, se echa 15 minutos a donde es el evento. Entonces, no hay excusa, no necesita sellar, puede llegar con su cédula venezolana, usted puede ir a Cúcuta, quedarse allá, nadie le va a pedir que selle pasaporte. Entonces, esa es otra ventaja, ¿no? Para Andrés, conoce muy bien la temática
de que mucha gente, pues hasta la cédula vencida tiene y no tiene pasaporte. Bueno, simplemente tiene que agarrar el vuelo Caracas a Antonio, llegar a San Antonio, agarrar un taxi y llegar al evento así de rápido. Tenemos 4 lugares donde se pueden quedar. Uno es el Hotel Casino Internacional, que es donde es el evento, entonces las personas pueden escribir ahí y le dan una tarifa especial, creo que está como en 190.000 a 210.000 pesos la noche. Luego a una cuadra tenemos el Holiday Inn. El Holiday Inn está entre 180.000, 170.000 pesos. Detrás del Holiday Inn está el Hampton by Hilton, está en 180.000 pesos. Y a 3 cuadras del evento está el más económico, que es el Hotel Ibis con 130.000 pesos. Entonces no hay excusa, ¿no? Realmente no hay excusa. Por eso ahorita no se quedan ni siquiera en un hostel en Bogotá. Entonces, pues ahí tenemos esta oportunidad. 75 o $80 vale un viaje redondo de Bogotá a Cúcuta, ida y vuelta. Y bueno, ahí está la oportunidad de hacerlo en una ciudad pequeña y aparte, pues que esa es nuestra ciudad, ¿no? Entonces allá se van a sentir muy cómodos. Estamos en la zona gourmet y de bares de Cúcuta, entonces usted va a tener en la noche para irse a todos los mejores y nuevos bares y restaurantes que hay en Cúcuta, a 150 metros del lugar. Tenemos el centro comercial más grande de Cúcuta enfrente. Bueno, mucha diversión. Un McDonald's ahí para los que les gusta McDonald's al frente del hotel. Y, Híjole, a las 2 de la mañana va a llegar un montón de gente. y después el body test, ¿no? Para que vayan y chun, chun, hagan su ejercicio. De hecho, tú estás ahorita ahí en Cúcuta, ¿no? No, 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 ahorita estamos aquí en Bogotá Mm. esta semana, pero pues hemos estado, estuvimos la semana pasada allá en Cúcuta, recibiendo a Jaime, que estuvo mirando, porque pues la comunidad siempre, es más, la comunidad está preguntando que por qué Cúcuta, por qué, si es tan peligroso. Bueno, seguimos estando en Latinoamérica, ¿no? O sea, Ah, yo le digo a la gente, solamente estar vivo es peligroso. Entonces, pero venga que nos vamos a encargar de la seguridad, nos vamos a encargar de que nos respalden las autoridades. Cúcuta está teniendo un cambio bastante drástico con este nuevo alcaldía que tiene y la idea es que venga y lo vea, ¿no? Yo le digo a Cúcuta York, es mi ciudad favorita de todo el universo porque allá nací yo y bueno, vengan para que la conozcan y sientan el calor. Los que van a ir, es una ciudad caliente, estamos entre 36 a 38 graditos por ahí para que no se van a llevar saco, inclusive aquí en Bogotá está haciendo un calor increíble, y imagínense ahora en Cúcuta. y no, no se lleven saco, menos que vayan a ser porteros o defensa medio. No, el saco es solo para el portero que va a estar sudando. Sí, yo ahorita estoy en Ciudad de México y me recuerdo las mismas palabras de Lorena, decir, no, pues es que Latinoamérica es nuestro y estamos acostumbrados a eso. No, yo creo que la única vez que le tiraron un atraco gigante y algún día echará el cuento a Arley fue en Estados Unidos, además, en un lugar En súper, el, súper, sí, súper segurísimo. sí, señores. O sea, para que vean la vida como es, no, no, no. O sea, la frontera, todo, ya casi estamos sobre los 40 y le pasan una cosa fuera de la ciudad. Pero lo importante es que pues estamos allá, estamos organizando el evento, somos gente seria, lo vamos a hacer. Prácticamente, mucha gente me dice, no, pero es que no veo grandes sponsors. No necesitamos grandes sponsors, no necesitamos, sino que nuestros amigos, casi todos los que están ahí en esos carteles son amigos de nosotros que primero vemos a Rodolfo, el organizador de la BigConf, viniendo también, porque pues nosotros siempre hemos apoyado a la BigConf, siempre hemos estado en todos los eventos y sin decirle más nada, Rodolfo, tengo este evento, te apoyo y bien. Entonces, no se pierda porque reunir a toda esta gente, vuelvo y lo repito, es difícil, es difícil. Y Andrés lo sabe. O sea, si nosotros somos un grupo de amigos que hacemos un YouTube y tenemos como 5 meses que no nos reunimos, imagina reunir a todas esas superestrellas, gerentes de compañías, gente de Bitcoin, YouTubers. O sea, va a haber de todo, no solamente buena información, sino van a haber buenas empresas. Lo repito, vamos a hacer cosas que no hemos visto en otros eventos, cosas que no hemos. Generalmente, pues, los eventos ahorita nuevos se centran solamente en gente que ya sabe. O sea, asumimos como cuando yo llegué a la universidad, ¿no? Se asume que ya todo el mundo sabe, ¿no? Es como, oh, bueno, vamos a ver esta materia, asumimos que ya todo la vieron del colegio. No, hay gente todavía que no sabe qué es Bitcoin. Entonces, para eso tenemos un stage solamente para ellos, un stage para la gente que quiera aprender Bitcoin, desde preguntar, venga, ¿qué es Bitcoin? ¿Eso es un robo? ¿Cómo se arma una wallet? ¿Cómo es una seguridad en una wallet? Y la experiencia de pasarle $5 en Bitcoin a una persona, pues lo van a vivir directamente allá por $50 la entrada, pero quedan $38 hoy.
que $38 para los que están viendo esto, 150 mil pesos, de los cuales 30,000, 40,000 pesos se le van a dar, no, 20,000 pesos se le van a dar en Bitcoin de Lightning Network. Yo no soy muy amante de Bitcoin de Lightning Network, pero se llama el Bitcoin Tour, entonces tenemos que dar Bitcoin de alguna manera, y la única manera por ahora que dar Bitcoin es darlo en Lightning Network. Ahí- ahí- De hecho, Arley, a ver, ya va. De hecho, la gente no sabe que Arley es empresario, entonces tiene Bacano Pay. Bacano Pay, Bacano Pay, sí, el nuevo producto del Son, Bacano. sí, bueno, pero, valga así, valga la publicidad, Bacano Pay, Bacano Pay, todos los Nequi, toda vaina, Coin Payments, Binance Pay, wow, entonces Con bueno, Coin Payment hasta con Chiva y no puede pagar, ¿no? O sea, con Coin Payment tenemos más de 2,000 medios de pago, Dogecoin, de todo. No hay excusa, no, que yo estoy holdeando Dogecoin, puede pagar el evento con Dogecoin. Que estoy holdeando Chiva Inu, mira, ahí está el descuento, ahí puso cantidad 2, si usted le quita la cantidad, uno y listo. Entonces, ahí está. ¿En cuánto queda? Quedan $38 la entrada de los beginners. Incluye los $5 en Lightning Network para que la persona pues tenga el taller. También incluye el taller de minería más básico. Vamos a explicar seguridad de carteras. Vamos a explicar desde cero hasta giro, como dicen aquí, ¿no? O sea, vas a entrar tonto y vas a salir, pero con $5 en la cartera. no, pues va a estar muy bueno. Franklin va a estar ahí representando, bueno, el que no sepa que se está conectando ahorita, mucha gente está siguiendo esto desde el YouTube de Bacano o tal vez de mi cuenta en Twitter. Va a estar, es interesante, una cosa que me encanta y es, por eso se llama Charlas con Sato, la presencia de Money on Chain. Si estuviera por aquí, quien está ayudando muchísimo en esto, que es Franklin, te podría hablar más de eso. Tú nos puedes hablar un poquito de la presencia Sí, de claro. Franklin y la ayuda de él y Money on Bueno, Chain, que, Frankie, wow. Frankie, nosotros, Frankie, nuestro equipo, somos los organizadores del evento. Money Ochen, orgullosamente, es una de las primeras personas en decirnos, yo apoyo con presencia en el evento, apoyo con patrocinio, apoyo con esto, apoyo con lo otro. Entonces, le agradecemos mucho, estamos muy agradecidos con la gente que nos está apoyando. Los sponsors que nos están viendo y que todavía creen como que, uy, el Bitcoin Tour, eso, bueno, ya hoy cerramos a dos grandes, ya se van a dar cuenta. Ya cuando vengan, pues ya no van a estar los sponsors de esos de Diamond, Platinum, no, ya no, ya van a estar los más bajos y bueno, les va a tocar, como se hicieron de rogar, pues hacerse abajo y pensamos tener entre unos 900 a 1,200 personas, dependiendo, vamos a tener también unas 2 horas dedicadas a la gente de las universidades de Cúcuta, vamos a darle un espacio a ellos también para que aprendan un poco de Bitcoin, porque pues el evento se trata de llevar esto a todos los lados, ¿no? Enseñarle solo a la gente. Yo estoy cansado que la gente diga aquí que cayó en TuCoin, OneCoin, Shitcoin y mañana sale la vaca loca coin y se meten ahí. Es hora que ya aprendamos y que, bueno, se lleven $5 de Lightning, ¿no? Una de las experiencias de nosotros en 2017 me invitaron aquí a Investopic, que también está invitados ahí en el evento, es que regalaron $150 en Bitcoin. En Bitcoin y después eso era un montón de plata. Yo hasta las Sí, paper wallets las vi botadas ahí en la basura. Yo las agarré, las escaneé y ahí estaban los ciento sí. cincuenta dólares en Bitcoin. Y la gente, pues, lo que no me gustó del primer Bitcoin Tour es que regalamos. Y la gente, cuando a usted le regala cosas, simplemente las bota, que es el problema de haber regalado tanto cripto a gente me lo regaló. Me regaló 0,1 Bitcoin en el 2015. 0,1 Bitcoin, eso era nada. Pero 0,1 Bitcoin hoy vale 4,200 dolaritos. Entonces, si recordamos las teorías, Andrés y yo somos seguidores de la teoría del 258, ¿no? 258 es. Y si, si hace 0,1 en 10 años, cuando Bitcoin esté a 1 millón, o 2 millones, o 3 millones, o precios absurdos, pues vas a ser del top de los ricos, ¿no? Eso dicen todos los estudios. Si tienes 0,1 Bitcoin en 10 años, vas a estar en el top si no te dejas tentar por los ETFs que te van a quitar los Bitcoin en 1 millón, en 1,500,000, porque muchos vamos a terminar vendiendo parte de nuestros Bitcoin por alcanzar nuestros sueños, ¿no? Tampoco se quiere de que tú te vas a sentar en los Bitcoin y te vas a morir y nunca vas a comprar tu casa, tu carro, sino, de eso no se trata, sino
que nos lo van a tratar de quitar. ¿Cómo nos quitan los Bitcoin, Andrés? Tentándonos con el Subí. precio, ¿no? Subiendo ese Sí. precio hasta 1 millón, entonces el 0.003 que Andrés tenía holdeado ahí dice, ahora sí, la moto, ¡pum! Y la vende, ¿no? Entonces, vengan para que aprendan, los que ya saben, vengan para que aprendan más, se junten esto con los que ya hemos sabido y hemos perdido, porque aquí esto cuesta, ¿no? Este aprendizaje, todos los que ustedes ven en ese cartel, solo es puras historias tristes para que a ustedes le pase. Ahí está Manuel Ferrari, dice, después cuenten, dice la teoría, que cuente la teoría del 258. Pues ese es el precio exacto al cual va a llegar Bitcoin, pero corroborado por el arcángel que le habló en la acera cuando salió bacano y miró un billete en el piso y el número de serie decía 258 después de que yo le diera ese número. Eh, Como la teoría, pero hay alguien que es la teoría de los bull run, ¿no? O sea, él dice que el próximo bull run, o sea, el próximo que todavía no ha pasado, o sea, el próximo bull run, o sea, el próximo ATH que nosotros vamos a ver de todos estos ciclos es $258,000. Entonces, 158.000 dólares. este señor que está aquí al lado, ese Andrés, se vino a mi oficina y me cuenta la historia, la teoría, me muestra la página web, los picos del hombre, los seguimientos, y yo después salgo y me encuentro un pedacito de un billete, así, pero un billete así, un pedacito de un billete de 2,000, y lo alzo y el serial decía 258. Entonces, allá, además, no estoy en la oficina, pero en la oficina ya lo tengo. Y más que todo, no por creer en misticismo, sino que era chistoso, ¿no? O sea, nos reímos, eso fue hace 2 años, ¿no? Hasta el Y momento eso fue hace 2 años. no hemos alcanzado ni el último ATH de 69,500, pero pues las teorías están, ¿no? Esas son unas personas como cuando Click High estaba, ¿no? ¿Recuerda que cuando era el gurú del trading Click High y todo el mundo lo seguía? Esta persona que hizo la teoría de $258,000, pues viene siguiendo como Juan Rodríguez, ¿no? Que Juan Rodríguez seguía por la cadena de bloque, bueno, así, no me acuerdo, los cuentos son de Andrés, los cuentos son de Andrés, no son cuentos, son de lo que él investiga todo el día, porque Andrés como que la paja todo el día es clavado en la internet ¿cómo se llama? De los paranoicos de Bitcoin, ¿no? Andrés como Mel Gibson en la película esta que escribe paranoias. ¿Te acuerdas cómo se llama esa película? Que él escribe paranoias y se le vuelve en realidad. Esa película es muy Oye, buena. Mel Gibson trató de avisarnos de todo esto hace muchos años y todo el mundo pensó que era peliculitas baratas. No, Aquí Manuel Ferrari dice, conocía la del 69420. Para el que no sepa, pues búrlense del 69. Para el que viva bajo una roca y no sepa qué es el 420, pero Bitcoin tocó el 69420 y es como una de las ironías más grandes que ha pasado en la historia de la humanidad, para luego irse a 15.000 y luego pues ya veremos el 258. Déjame yo ver creo, si puedo. yo creo que en 258 van a comprar muchos que están viendo este video. Porque Ah, es, sería. es, es lo que pasa, ¿no? Los memes siempre dicen, los memes nunca mienten. Los memes nunca mienten. Los memes nunca mienten porque los memes dicen Bitcoin a 42,000 y el hombre en la casillita todo aburrido no vende nada. Ah, pero Bitcoin a 258, eso le van a hacer la cola, como 69,000. 69,000. Muchos escépticos y pasa en las historias bacanísticas de gente que les dije compren Bitcoin a $350. ¿Cómo va a comprar un Bitcoin a $350? Tú eres loco, ¿cómo le voy a meter $350 a esto? Ok, lo vi comprando en el 2017 a 19,500 y llorando del 2017 al 2021, luego comprando otra vez en 69,000 y volverá a comprar en el 258. Nosotros somos fieles creyentes de que ese número llega. ¿Cuándo? Bueno, no sabemos cuándo llega, ¿no? Si supiéramos, apaguemos esto y vámonos. Sí, nada, si supiera yo, pues mira, aquí para mostrar un poquito más Colombia, exitosa primera edición. Uno de estos es Orley. Ese soy yo, Y, ese soy yo. Mire, y eso es lo esa, que te decían, el dinero de nerds, te decían. esa charla me acuerdo desde siempre. Bitcoin, dinero para nerds. Pero la charla se enfocaba en que, caramba, no necesitas ser nerd para utilizar el dinero de nerd. O sea, eso es un dinero, como yo le digo a la gente, un dinero matemático, un dinero que alguien lo diseñó, un dinero que estuvo. Mira, esa de camisa roja fue en Medellín con los 7 personas que asistieron, ¿escuchó? 7 Oh, personas fueron nomás a Medellín.
Creo que ahí es donde se repartieron la mayoría de los Bitcoin. Y arriba la que más tiene es la de Bogotá, porque estamos apoyados por Google Pro Home. Entonces fue, más bien en Bogotá se quedó gente por fuera porque no alcanzó. Me acuerdo que estaba en ese momento Leo de Coinbanks, justo estaba aquí en Colombia, entonces lo pusimos a una charla en medio, estaba la gente de BW.com, que en ese momento era los fabricantes número uno del mundo de minería antes de Bitmain. Ellos me sponsorearon este evento, pero la charla se quedó en mi mente, ¿no? Bitcoin, dinero para nerds. Bitcoin, dinero para nerds. Y usted no, mire, ahí estamos, mira, ahí está el señor Virgilio Lizardo de BW.com, que era mi socio también en Panda, el señor Alejandro Beltrán de Buda.com, que es el CEO de Buda, que ya no lo reconoce porque ahí todavía vestía traje, el señor Leonardo del Duyaén de Coinbase, el CEO, y un montón de gente que hoy estaba también ahí está, mira, ahí estaba Edwin Zazipa por allá en un lado de Colombia FinTech, cuando él todavía estaba creando Colombia FinTech, y un montón de gente interesante, ¿no? Que pues el tiempo de esa gente que está ahí, prácticamente todos estamos todavía en cripto y muchos vivimos de empresas de cripto. O sea, que el dinero para nerd sí era dinero para nerd, ¿no? Entonces, el que lo escuchó, bueno, pues creyó. No es fácil, no es fácil creer en Bitcoin, no es fácil creer en la tecnología. Más bien ahorita vimos los ETFs y la gente pensó que, uy, ahorita sí es real, ¿no? Porque los ETFs, pero pues el impulso no fue tanto. Yo estoy muy esperanzado en lo que pasa cada 4 años con el halving, o sea, se reduce todo. Por ahí salió un estudio donde dice que hay más de 3 millones de Bitcoin perdidos, pero para mí hay más de 9 millones de Bitcoin perdidos. O sea, para mí. Yeah. ¿Por qué? Porque Uf. solamente nosotros, mi esposa, yo, Sí, los Bitcoin que yo. regalé y la pide, son No, muchos, muchos, muchos. O sea, sí, 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 sí. Si un idiota como yo perdió bitcoins, o sea, ¿cómo serán los ballenas OG? No, aquí hay muchísimo bitcoin perdidísimos. sí, Yo no sabía del 9, yo no sabía qué número ponerle. Yo le había puesto el no, 97. pues yo le pregunté a la IA y él me dijo un número, eran como 7 y punta, ¿no? O sea, Sí. y esas son datas que básicamente se sacan de las wallets dormidas. ¿Por qué? Porque igual es que, que hay gente que votó las llaves privadas, gente que, o sea, lo mismo que pasaba, en este evento se le regalaron 0.0 algo a las personas y boté el teléfono, no le hice respaldo, no sé qué hice el teléfono, no sé qué se me hicieron y bueno, esa es la característica de Bitcoin y otras criptomonedas, ¿no? Que adiós, al menos que haya un consenso que creo que esperamos que nunca lo vaya a haber, o de modificación del protocolo y todo esto para que haya una recuperación, pero ni siquiera en los forks lo ha habido, ¿no? O sea, ni siquiera hay una cadena o copia de Bitcoin que haya hecho este experimento de recuperar las wallets Qué bueno. dormidas o recuperar todo eso y esperemos que no pase, ¿no? O sea, esto sigue siendo un experimento para muchos, ¿no? Esto sigue siendo un experimento, eh, pero realmente, y Andrés sabe que la píldora naranja es un Bitcoin, sigue siendo un Bitcoin, ¿no? O sea, un Bitcoin no pierde sus propiedades, más bien va teniendo más propiedades. Mire que mucha gente hablaba de la minería Bitcoin que se había muerto. Ahorita los Hordi y todos estos proyectos que están corriendo sobre Bitcoin vuelven a rescatar todo esto. Yo estuve en Texas y eso está explotado de minería, de gente con millones de dólares dándole respaldo a la red, que realmente es el valor que tiene Bitcoin detrás, ¿no? El valor que tiene Bitcoin detrás de empresas de millones y millones de dólares como Coinbase, que se quedó ahorita con el mercado estadounidense y que va a ser uno de los principales operadores con este ETF, pero también hay wallets institucionales, hay exchange descentralizados, y estamos en el 2024, ¿no? Y si en el 2024 usted no sabe qué es Bitcoin y todavía está esperando, bueno, está el Bitcoin Tour en Cúcuta, pegues el viaje, gaste plata, porque uno cuando va a la universidad, y la universidad gratis no le para bolas, pero cuando va a la universidad, como nosotros, como Andrés, y hemos votado miles de Bitcoin, que hoy nos quejamos por no tenerlos, ¿sí o qué, Andrés? Hoy nos quejamos por no Sí, todos tenerlos, los días. por regalarlos, por pagar cosas, no sé, comprar una gift card de 2 Bitcoin o comprar una gift card de Amazon de 3 Bitcoin. Entonces, es algo muy preciado, ¿no? Ni siquiera nosotros que estamos aquí sabíamos que esto iba a ser tan preciado y que iban a haber 9 millones de unidades perdidas
botadas, gente que se ha muerto, ¿no? Gente que se ha muerto con sus wallets, porque aquí se muere gente todos los días, todo eso no para, eso es lo único que no para, eso y el cambio climático no para. Y bueno, la idea es que usted venga y aprenda, ¿no? Aprenda con los mejores. O sea, pues yo me considero igual que Andrés de los mejores. Yo no estoy con humildad, no, no, no. Nosotros somos los mejores en Bitcoin. ¿Por qué? Porque hemos perdido Bitcoin, porque hemos malgastado Bitcoin, porque nos han robado Bitcoin, porque hemos hecho locuras con Bitcoin que no se deben hacer, pero nos metimos a tiempo en el dinero de los nerds. Entonces, el Bitcoin Tour es un evento donde usted desde cero o se las cree, se pica que es el mejor trader, bueno, venga para acá para que nos midamos las velas acá entre todos, a ver cómo es que es, si es que eres el mejor trader y le mete los $500, invierte para que aprenda más. Y algo muy importante, ¿no? Vamos a tener algo que le gusta a la gente que está en esto, es cómo arbitrar el mercado latinoamericano, cómo gano plata sentado desde esta silla arbitrando legalmente el mercado, aprovechando el arbitraje que se encuentra con el UST aquí en Colombia, con el UST en Estados Unidos, con el UST en México. ¿Cómo yo arbitro legalmente esto? ¿Cómo yo puedo abrir una cuenta bancaria? ¿Cómo yo puedo bajar esos recursos? ¿Cómo puedo legalmente tener una cuenta en cualquier peer-to-peer? Porque esa es la ventaja. Estamos en Colombia, un país donde pues ya hay regulación Bitcoin para pago de impuestos, y cuando eso pasa, pues podemos decir que Bitcoin aquí y hacer cualquier empresa con Bitcoin es legal, ¿no? Sí, recuerdo que alguna vez Harley me dijo que la gente piensa que 1% de diferencia no es mucho, pero que en la misma Cúcuta hay varios brokers que se matan por ese 1%. Entonces, sí, cuando uno ve ese tipo de arbitraje, sobre todo con Tether en la ciudad de Cúcuta, la diferencia con Bogotá y luego la diferencia con Europa o Estados Unidos, hay gente haciendo eso todo el día sentado en la casa. Sí, qué interesante saber todo eso, pues va a ser muy emocionante. Yo les dije que no, que esta es la segunda vez que entrevistamos a Arley, seguramente va a haber tercera porque no le hacen ni una pregunta, más bien él debería empezar a entrevistar aquí. Espero que, a ver, Manu no esté conectado porque me pierdo yo mi negocio, mi empleo. Y se los dije, esto va a estar muy bueno. Sí, yo tengo un FOMO, pero justo voy a estar en Ciudad de México en esa época. Vamos a ver si pasa un milagro. Pero sí, voy a estar haciendo un par de cosas aquí con Lore Bitcoin en Ciudad de México. Pero el FOMO de las fotos y cada vez que anuncian uno nuevo está brutal. Está muy bueno, de verdad que felicidades. Tenemos prácticamente hay como 20 personas esperando por también ser speaker. Estamos armando la agenda la estamos armando porque pues ya hay bastantes speakers. A ver, y si nos faltan, pues los que han aplicado van a poder estar allá, ¿no? Realmente queremos que todos se nos unan, que usted que nos está viendo se nos una, porque el partido va a estar muy bueno, ¿no? Manu, si quiere, puede venir a darle patadas a Rodolfo, ¿no? Que va a estar ahí en el partido Toros versus Osos. Va a estar patrocinado también por un exchange. Vamos a tener como una boleta de entrada significativa, la cual vamos a reunir dinero y vamos a donar a una obra benéfica de la iglesia. Y bueno, no solamente, mucha gente ayer me dijo alguien, no, es que usted se va a enriquecer con ese evento. Yo le dije, no, yo quiero que la gente todavía en el 2024 se monte al tren, ¿no? Se monte al tren de Bitcoin, compren un pedacito. Vuelvo y lo repito, vamos a tener OTC en vivo, o sea, si usted quiere ahí mismo comprar su primer pedacito de cripto, lo puede hacer. Vamos a tener cajeros, vamos a tener a la gente de Criptominerca vendiendo planes de minería, vendiendo mineros. También vamos a tener otro minero que va a mostrar minería casera, que es prácticamente pues mineros sumergidos en aceite dieléctrico. Y si usted pues es de Venezuela o es de otro país y asiste y su costo de energía es rentable, bueno, usted puede empezar a aportar un poco de poder a la red, ¿no? También, como viene este gran personaje de los nodos de Lightning, pues vamos a tener un espacio para que se aplique cómo tener un nodo, qué es un nodo, qué realmente hace un nodo. Y bueno, y vuelvo y lo repito, esto es para novatos, intermedios y gente súper profesional. Bueno, señores, ya saben, aquí está la página. Aquí pues las redes sociales de Bacano, Bacano BTC. Y para cualquier duda, no se pierdan entonces este interesante tour de Bitcoin, el bitcointour.com. De verdad que mil gracias por haber venido y
Nos vemos la tercera vez, eso sí, es que se repite. Te apuesto que en menos de 3 meses Bacano va a estar inventando otra cosa y vamos a tenerlo aquí otra vez. Tenemos muchas cosas, hay muchas cosas para este año, muchas cosas después uno piensa que después de haber hecho una chain, un procesador de pago, haber estado en Salvador, no pueden pasar muchas cosas, pero Dios siempre nos está llevando a la mera aventura y Andrés sabe que conmigo es pura aventura, así que se vienen, se vienen anuncios, se vienen cosas buenas y cosas grandes. Después del Bitcoin Tour lo van a ver y bueno, por aquí estaremos de nuevo en Money on Chain. Una vez más, y gracias a la gente de Money on Chain por ser los primeros que nos apoyaron sin pensarlo, ¿no? Sin pensarlo, sin presionarlos. Bacano, lo podemos ayudar con esto. Sí, claro, y les agradezco mucho también el espacio. Están presentes allá en el Bitcoin Tour con Frankie, que está en la cabeza de la organización. Y bueno, allá les hablaremos a todos de Money on Chain y de todos los proyectos que tienen. Y esperamos que suceda un milagro y Andrés pueda estar por ahí, ¿no? De pronto se conectan los astros y llega Money on Chain y dice, vamos a pagarle el pasaje para que Andrés vaya directamente a Cúcuta con Lorena y bueno, no se sabe, ¿no? No se sabe, ¿no? Bueno, gracias por esas ideas. Y por ahí me dice que están todos los demonios Che escuchando. Creo que se desconectaron. No fui yo, Bueno, señores, no fui yo. fue Arley. Yo soy Sato. Estas son charlas con Sato y yo espero que como siempre la hayan pasado muy bien. Esta vez con Arley. Nos vemos, o mejor dicho, nos vemos, nos oímos, nos escuchamos con todas las redes sociales. Las próximas conversaciones que van a estar igual de interesantes que con esto. Manténganse Bitcoin y hasta luego.